Imaginemos la escena. Un huracán terrible azota la costa. Los vientos rugen, las comunicaciones se caen y cuando por fin pasa la tormenta, el panorama es desolador. Las torres que conectaban a todo el mundo están en el suelo, retorcidas como si fueran de alambre. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en este caso de ingeniería, que es, la verdad, fascinante. Pues mirad, entre 1996 y 2006, esto no fue algo que pasara una sola vez en Cuba, fue una auténtica pesadilla. Una serie de torres de telecomunicaciones que eran vitales para el país se vinieron abajo durante varios huracanes y, claro, dejaron a comunidades enteras incomunicadas justo en el momento en que más falta hacía. A ver, la primera conclusión parece de cajón, ¿no? Tienes un huracán, que es una de las fuerzas más bestias de la naturaleza, y tienes una torre en el suelo. Pues blanco y en botella, el viento fue demasiado fuerte. Caso cerrado. O bueno, quizá no tan rápido. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque cuando los ingenieros se pusieron a analizar los datos en frío, se dieron cuenta de que la explicación más obvia, pues era la incorrecta. Esto no era un simple caso de fuerza bruta contra una estructura, no, esto era un auténtico misterio. Y atención a esta cifra, porque es la clave de todo el enigma. Resulta que el 60% de las torres que se derrumbaron lo hicieron aguantando presiones de viento que estaban por debajo de los límites para los que habían sido diseñadas. O sea, repito para que quede claro, en teoría deberían haber aguantado de sobra. Esta es la gran pregunta que se hicieron todos. Si las torres tenían que haber resistido, ¿qué estaba pasando? ¿Qué factor invisible y letal se les estaba escapando? La respuesta, como descubrieron, no estaba en los mapas del tiempo, sino literalmente en el suelo que pisaban. Así que los investigadores cambiaron el enfoque, dejaron de mirar tanto al cielo y empezaron a fijarse en la tierra, en el relieve. Y estaban a punto de descubrir que el lugar donde construyes algo puede ser tan o más importante que los materiales que usas. Había una fuerza oculta, un multiplicador, que nadie había tenido lo bastante en cuenta. Y esa fuerza es el efecto topográfico. A ver, que el nombre no asuste, porque es muy fácil de entender. Pensemos en una manguera de jardín. Si aprietas la boquilla con el dedo, el agua sale a toda pastilla, ¿verdad? Pues al viento le pasa exactamente lo mismo cuando se topa con una colina. El aire se ve forzado a pasar por un espacio más estrecho, se comprime y ¡zas!, se acelera una barbaridad justo en la cima. ¿Y dónde suelen poner las torres de comunicaciones? Exacto, en la cima. Y este gráfico lo deja clarísimo. Los números no engañan. Cuando midieron el factor topográfico, que básicamente te dice cómo de empinado es el terreno, la correlación era brutal. Las torres que se cayeron estaban de media en sitios con una topografía mucho más agresiva que el resto. Vamos, que no era casualidad. De hecho, el dato es demoledor. El 80% de las torres que colapsaron estaban en zonas elevadas, en colinas, en crestas. El patrón era demasiado evidente como para ignorarlo. Estaban construidas justo en la boquilla de esa manguera de viento que es el relieve. Y ojo a la magnitud del problema. Este efecto no era una tontería, un factor menor. Podía llegar a multiplicar la presión del viento por 2,5 veces. Es decir, una torre diseñada para un viento de, pongamos, 150 km/h, de repente se estaba enfrentando a una fuerza equivalente a un viento muchísimo más destructivo. Y todo sin que ningún parte meteorológico lo avisara. Pero esperad que la historia no acaba aquí, porque esta fuerza oculta, tan poderosa como era, no actuó sola. Como suele pasar en casi todos los grandes desastres, no hay un único culpable. El efecto topográfico fue el detonante, sí, pero se encontró con un par de cómplices que habían preparado el escenario para la catástrofe. El primer cómplice, la edad. Fijaos, el 70% de las torres que se vinieron abajo tenían entre 30 y 40 años. Eran estructuras ya viejas, construidas con normativas más antiguas y con décadas de desgaste a sus espaldas por el sol, la lluvia y la corrosión. Y esto nos lleva directos al segundo cómplice, las modificaciones. Como dice esta cita del estudio, estas torres no solo eran viejas, es que encima se les estaba pidiendo que trabajaran más que nunca. Con la llegada de la telefonía móvil y otras tecnologías, se les fueron añadiendo más y más antenas. En fin, unos 70 por década hasta los 90. Y aquí es donde todas las piezas del puzzle encajan. Cada antena nueva no solo añadía peso, también aumentaba la superficie que se enfrentaba al viento. Es como si a un barco le pones una vela cada vez más grande. Así que teníamos el cóctel perfecto. Torres más viejas, con más carga de la que debían, y para rematar, colocadas en los peores sitios posibles, donde el viento se multiplicaba. Era literalmente la receta para el desastre. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo este amasijo de metal retorcido? Porque este análisis no solo sirvió para resolver un misterio, sino que dejó unas lecciones valiosísimas para la ingeniería. La primera lección es obvia. La topografía importa, y muchísimo.
No se puede ignorar el terreno. La segunda, que las estructuras viejas hay que revisarlas constantemente para ver si aguantan las nuevas exigencias. Tercero, y esto es muy importante, esos pequeños cambios que se van haciendo, esa antena más, ese cable nuevo, se acumulan y pueden crear un riesgo gigante sin que nadie se dé cuenta. Y por último, la gran lección de casi todos los desastres de ingeniería. Rara vez hay una única causa. Suele ser una cadena de factores, una tormenta perfecta que se alinea de la peor manera. Al final, este caso nos obliga a mirar el mundo que hemos construido con otros ojos y nos deja una pregunta bastante inquietante en el aire. Si una cosa tan básica como el relieve del terreno pudo pasarse por alto con consecuencias tan graves, ¿qué otras fuerzas invisibles, qué otras interacciones sutiles podríamos estar ignorando ahora mismo en los puentes que cruzamos o en los edificios en los que vivimos? Da que pensar, ¿verdad?